Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón a mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Juan de la Cruz en determinado momento explica que lo mismo da que un ave esté atada por un grueso cable, que lo esté por un hilo delgado. El caso es que no puede volar a las alturas mientras está atrapada por esa atadura. Y esa comparación la pone para decir que la vida perfecta, la perfección en la vida cristiana, no se puede alcanzar cuando se tienen ciertas ligaduras. Una de esas ligaduras son ciertamente las riquezas, a las que se refiere el episodio evangélico que se nos propone hoy para meditar en la lectura de la Eucaristía, de la misa. Este joven que desea ser perfecto, que desea cumplir plenamente la voluntad de Dios, alcanzar el reino de los cielos. Y nuestro Señor lo mira con amor y después de recordarle los primeros pasos, lo anima a la perfección. Y aquel se fue triste porque poseía muchos bienes. En esa especie de escalera o de escalafón entre el cumplimiento de los mandamientos básicos y la perfección de la que habla Jesús, los autores de la vida espiritual han visto esos niveles por los que se debe ir pasando. Al primero lo han llamado la vía purgativa, que sería justamente abandonar por completo el pecado mortal. A lo que se refieren los mandamientos que Jesús recuerda de manera genérica: no matar, no robar, esas cosas que no deberían existir en la vida de un cristiano. Pero luego se va subiendo como por escalones y se pasa por lo que llaman luego la vía iluminativa hasta llegar luego a la vía unitiva. Y conforme se va creciendo en la vida cristiana, no se debe uno limitar, como es lógico, a evitar el mal, sino a hacer el bien, y mucho bien. A esa manera estable, constante, habitual de practicar las obras buenas, la tradición las suele llamar virtudes. La repetición de actos buenos y constantes, virtudes. Así también lo utilizamos nosotros, como el que ya domina la práctica de un instrumento musical, por ejemplo, y decimos que es un virtuoso. Y luego, estas virtudes, como han explicado los teólogos, son también susceptibles de mejoramiento. Y así, estas virtudes, de manera general, como las conocemos nosotros, son virtudes que podemos practicar cada vez mejor. Es cierto que los teólogos han hecho algunas divisiones que nos pueden a nosotros ilustrar, como cuando se habla de las virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son virtudes que hemos de practicar siempre, porque ayudan al prójimo. Luego está una observación en general de la teología moral que dice que cuando esas virtudes están en un alma perfecta, se llaman virtudes del alma purificada o heroicas. De ahí todo un vocabulario inspirado en el Evangelio
de hablar de la perfección de la vida cristiana. Son casi sinónimos la palabra perfección y la palabra heroísmo. No el heroísmo al que se referían los paganos, sino este heroísmo cristiano. De hecho, cuando se estudia la vida de un siervo de Dios, de alguien a quien se quiere proponer para la canonización, cuando se hace la causa de canonización de un santo, se estudian las virtudes que se llaman heroicas. No porque aquel siervo de Dios haya hecho gestas como las de Hércules de ir a matar serpientes de 1000 cabezas, sino porque practicó las virtudes purificadas en un nivel de perfección. Y la perfección aquí se entiende como esa estabilidad del alma de preferir las cosas divinas antes que las criaturas. Justamente el joven del que se habla en el episodio del Evangelio practicaba el bien, pero no era perfecto. Sus virtudes no eran heroicas. No se había purificado del amor a las criaturas, las riquezas, que lo tenían todavía atado. De alguna manera eran para él como una especie de chapote, de pegoste, de pegamento que le impedía subir más alto. ¿Por qué hay tan pocos santos? ¿Por qué hay tan pocos que suben hasta las cumbres de la vida cristiana? No hace falta ir a buscar la respuesta en los libros o estudiar mucho. Basta mirar nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia, para darnos cuenta de que nos parecemos un poco a este joven. Tenemos nuestras querencias, nuestros apegos, flojedad, pereza, descuido, comodidades, nuestra zona de confort. Somos como ese simio del experimento que tomando la banana queda atado por unos barrotes y no puede sacar la mano porque no suelta el plátano. Si lo soltara, la mano pasaría fácilmente, pero se resiste y prefiere quedar atrapado antes que soltar la presa. Nosotros no podemos ser así, no deberíamos ser así. Aprender a entrar por la puerta angosta, nos ha dicho el Señor. Y se avanza poco cuando se tienen apegos. Y ninguno de nosotros está exento. No porque tengamos grandes riquezas o porque gocemos de muchísimos bienes, sino porque se puede tener apegos a las cosas materiales. Conocí a una persona muy devota, escribió San Juan de la Cruz, que estaba apegada a un crucifijo de madera, rústico, ni siquiera era muy bonito, y le tenía un apego particular y no le permitía pues hacer ese acto de generosidad y desprendimiento hasta que se lo quité, dice San Juan de la Cruz. La persona a la que se refiere que tenía ese apego a ese crucifijo rústico y no muy bonito era ni más ni menos que Santa Teresa de Jesús. Era un apego, era un afecto un poquito desordenado, falta de perfección. De ahí que constantemente en la vida de los santos vamos encontrando esos actos que a nosotros nos parecen justamente heroicos, de desprendimiento, de hacer actos de generosidad o de deshacerse y desprenderse de cosas que hasta ese momento les han producido grandes satisfacciones, gustos, cosas a veces muy pequeñas, un cuadro, una medalla, una determinada prenda,
un recuerdito, eso que nosotros a veces llamamos el valor sentimental de una cosa, y que sin embargo, mirado con atención, es quizás, tal vez, un hilo que nos impide practicar con mayor generosidad la caridad. Cada uno debe examinarse en conciencia, pero saber que al final de cuentas Jesús nos mira con amor y antes de pedirnos un desprendimiento generoso, nos ha amado, nos mira con amor. Y es precisamente dejándonos mirar con ese amor profundo que brotará en nuestro corazón una ardiente caridad y un fácil desprendimiento que nos llevará a estas cumbres heroicas de la perfección en la vida cristiana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.